Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el top equipos de Nubilet. Nubilet tiene la posibilidad de ser el mejor equipo del juego en daño por rotación unitarget y multitarget por la facilidad de golpeo de su cargado, pero además sin constelaciones igual rankearía dentro del top 3 de equipos del juego. Y el propio Nubilet a día de hoy es el hipercarry individualmente con mayor daño por rotación del juego. Nubilet es el papu definitivo. Y hoy vamos a ver los tres equipos, o mejor dicho, las tres variantes de equipos para Nubilet, teniendo en cuenta tanto si tenéis la C1 que os da esa resistencia a la interrupción pudiendo jugar sin ninguna clase de escudo, como si no tenéis la C1 y jugáis Nubilet C0, donde se nota bastante que os interrumpen el cargado, que es toda la fuente de daño, y tenemos que depender de un Zhongli, una Beidou o algún aporte defensivo extra. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal, y vamos con el top equipos de Nubilet. Bien, para que entendamos y expliquemos bien los equipos de Nubilet, hay que separarlo en 4 categorías, así de fácil. Nubilet tiene 4 categorías de equipo. Tiene los equipos de vaporizados sobre quemadura, que son muy potentes y menos utilizados, que se dividen principalmente en 2 variantes. Tiene los equipos de Hyperbloom con una core con o sin Furina, donde junto a Nahida y junto a algún electro triple maestría, principalmente Cookie por el healing, hace muy bien ese trabajo en equipos de Hyperbloom, combinando el daño bruto de Nubilet con una de las cores más potentes del juego, que es Hyperbloom. La tercera variante de equipos de Nubilet, y a día de hoy una de las más usadas, son las variantes de electrocargados por la cantidad de multiticks que se pueden llegar a generar tanto con una Fischl C6 como con Beidou, que nos brinda escudo y activa todo el daño de Beidou con el cargado de Nubilet, y algunas otras variantes adicionales. Y por último, y aún no consagradas del todo porque parece que falta una pieza, y sin embargo es la core que incluso facilita la construcción de los equipos anteriores, la core de monohidro, que es básicamente pues una Nemo para el sombra verde con monohidro de Furina más Nubilet, que tienen una sinergia increíble los dos personajes. Así que vamos a verlo. La primera core es muy sencilla, pero os diría que prácticamente estas 4 cores de equipos de Nubilet, todas ellas son exageradamente fuertes. La de Hyperbloom es muy sencilla porque sería Nubilet más Nahida. También puede ser viajero dendro y cosas así, pero Nahida es el mejor aplicador dendro y el mejor personaje dendro. Y tenemos que se puede jugar de último tanto una combinación de Furina con Cookie, aunque aquí no llevas escudo, como un Zhongli, por ejemplo, con una Raiden triple maestría, y así tienes ya el escudo, tienes a Nahida para el dendro y tienes a Raiden para la triple maestría, y Nubilet se cura a sí mismo prescindiendo y liberando a Furina para otro equipo. Principalmente las 2 variantes de Hyperloom más usadas son estas, y si tienes la C1 donde no te hace falta escudo, la variante de Nubilet, Furina, Nahida y Cookie es una bestialidad en daño por rotación, pero es que además Nahida y Furina, como os he dicho en otros vídeos, y no voy a pecar de esto en este de repetirlo demasiado, pero recordar las C2 de Nahida y Furina, que madre mía, lo que te pueden llegar a dar. Por un lado, el duplicar el daño infligido del equipo con la C2 de Furina, y el reducir un 30% la defensa de los enemigos con la C2 de Nahida, que en este equipo se aplica perfectamente y Nubilet se beneficia de ello. Así que estas dos son las variantes, tanto con la C1 y techeando, como la que tendrías C0 y dependes de un escudo para jugar Hyperbloom. No se puede jugar con Beidou estas variantes porque Beidou no explota los Hyperblooms, principalmente lo hacen mejor o lo hacen de manera correcta y es el best in slot Raiden triple maestría o Cookie triple maestría. Vamos con la siguiente categoría, que son los vaporizados sobre quemadura. Estos equipos tienen un potencial brutal, incluso si no tienes constelaciones de Furina y Nahida, con lo que he comentado en la anterior categoría, pueden llegar a superar los equipos anteriores, así como lo oís, pero tienen una pequeña mecánica que quizá dificulta la utilización del equipo, ya que a día de hoy no se ha explotado mucho, que es el vaporizador de retir sobre quemadura. B, por un motivo u por otro, son nada populares. No he visto prácticamente a nadie jugar estos equipos y son
increíblemente poderoso. Si tenéis un Nubilet y no habéis jugado estos equipos, os animo a que los probéis y me dejéis en los comentarios qué ha ocurrido con estos equipos. Básicamente, estos equipos de vaporizados sobre quemadura también dependen de Nahida, y básicamente es hacer una quemadura continua y que Nubilet vaporice 1 de cada 3 hits sobre esta quemadura. Básicamente hay 2 cores principales para aprovechar este equipo al máximo. La core principal que más daño nos va a dar depende de la C2 de Dehya, con lo que es un poquito más complicado, pero es la más poderosa y la más consistente, y sería jugar básicamente Dehya junto a Nahida para la quemadura. De último personaje se podrían jugar varios personajes, como podría ser Kazuha, como podría ser un Zhongli como aporte defensivo y varios otros, pero la core principal es Dehya C2 con Nahida para aplicar la quemadura. Y aquí tenemos a Nubilet, que va, como digo, a poder vaporizar 1 de cada 3 hits sobre esta quemadura continua, y aún así Dehya, con ese golpe que hace con la elemental, que con la C2 ya tiene 18 segundos en campo esa elemental, Nubilet solo está 12 en campo, pero ya te permite hacer una rotación fluida con Dehya, nos va a mantener la quemadura a pesar de esos hits tan lentos de Dehya. Sobre este equipo de quemadura hay una segunda variante, un pelín menos poderosa, pero igualmente muy potente, que sería básicamente jugar a Jhin, haciendo la core de Sunfire de Jhin, donde Jhin se imbuye de Pyro para reaplicar Pyro, y el Sombra Verde, una Xiangling y una Nahida. Como veis, aquí hay un aporte defensivo fuerte que es Jhin, pero no existe la posibilidad de poner un escudo como en el equipo anterior, que puedes poner a Zhongli y o tienes la resistencia a la interrupción de Dehya. Con lo que esta segunda variante depende de la C1 de Nubilet. Y tendrías el, como digo, Nahida Xiangling para poder poner la quemadura sobre el enemigo, y de último puedes jugar a Jhin, que sería un poquito más óptima Jhin por el hecho de la cantidad de torbellinos que se hacen dentro de la ulti reaplicando el Pyro tanto de Xiangling como de la propia quemadura del enemigo, pero también se puede jugar Xianyun. Por último, este último equipo es extraño porque existiría la posibilidad de, en vez de hacer cargados de Nubilet, si lo juegas a C0 y juegas a Xianyun, Nubilet hacer vaporizados sobre la quemadura que nos va a aplicar haciendo descendentes el propio Nubilet, porque como tenéis subido el ataque cargado de Nubilet, seguramente con corona, vais a tener ya subido el descendente y vais a hacer 200k por descendente y os va a sorprender mucho. Así que este equipo, de los menos jugados de Nubilet, pero es muy funcional, es muy poderoso, y si no contamos con constelaciones de Furina o Nahida, el vaporizado sobre quemadura Nubilet es uno de los más potentes del propio Nubilet, y el daño base de la quemadura que hay de fondo también es una salvajada. Por último, perderíamos un poco de daño pero ganamos un escudo. En la variante de jugar Nahida con Xiangling y de último Jhin o Xianyun, también se puede jugar un Zoma triple maestría para que nos dé escudo y con la triple maestría active la quemadura haciendo más daño, porque la quemadura escala con la maestría del personaje que la activa. Vamos con 2 de las variantes más utilizadas a día de hoy y también de las más fuertes de Nubilet, aunque el potencial de los equipos de quemadura es gigante. Los equipos monohidro. Como expliqué antes de hablar de los equipos de electrocargados, que son los techos actuales de Nubilet, sobre todo por el daño multitarget, que ni siquiera depende del propio cargado de Nubilet, básicamente la core de monohidro es la core de la mayoría de los equipos de Nubilet. Es decir, jugar Nubilet Furina y de último una Nemo, que podría ser Kazuha o Xianyun, y recomiendo bastante más a Xianyun que a Jhin porque nos da 18 segundos de rotación en vez de 20 como Jhin, y además los tics de curación son tics a todo el equipo fuera del campo, con lo que nos activa más cargas de Furina a la propia Xianyun, por extraño que parezca. Básicamente esta core, que es un monohidro, aún no se termina de completar porque a día de hoy se juega con los equipos de electrocargados que hablaré ahora, con las cores, por ejemplo, anteriores, quizá la de quemadura y la de Hyper Bloom concretamente no, por eso las he sacado de las cores de monohidro, pero literalmente esta core de monohidro con algún último personaje sub DPS que se pueda activar con cargados el día de mañana, o algún otro personaje que sea algún soporte dedicado a hidro que tarde o temprano de aquí a unos años saldrá en Genshin, nos puede dar uno de los equipos más devastadores de todo Genshin Impact. Esta pequeña core merece la pena mencionarla porque creo que muchos y muchas de vosotros siempre buscáis, por quizá miedo, dificultad o desconocimiento, entrar con 4 personajes al abismo porque pensáis que es mejor, y a veces menos es más, y jugar Nubilet Furina Xianyun si la tenéis, o Nubilet Furina Jhin, o si estáis muy locos, Nubilet Furina Kazuha, y ya incluso con Nubilet AC0 para muchísimas personas va a ser más que suficiente, o por último Nubilet Furina
Xianyun / Kazuha y un Zhongli. Y básicamente ahí tenéis un equipo completo con aporte defensivo, inmortales por el escudo y el sombra verde y bono daño elemental de Kazuha a todo el equipo. Así que la core de monohidro, mención especial, es la core de la mayoría de equipos de Neuvillette, pero aún no hay un monohidro puro como tal. Y ahora vamos con los últimos equipos de Neuvillette con más potencial, que son los equipos de electrocargados y que utilizan la core de monohidro. Básicamente, los equipos de electrocargados hay dos versiones, con o sin un escudo porque tienes o no tienes la C1. Neuvillette tiene un gran problema que ya lo he explicado en el vídeo y es que su C1 te da resistencia a la interrupción, prácticamente no te van a interrumpir nunca, pero sin la C1 en cuanto te soplen un poquito mientras tiras el cargado, te interrumpen el cargado y se cargan toda tu fuente de daño. Es así de necesaria la C1 de Neuvillette. ¿Qué ocurre? Que mientras no tengas la C1, pues es importante valorar poner una Beidou en el equipo, que se activa con los cargados, que eso está muy bien, poner un Zhongli o poner algún aporte defensivo como incluso Baizu. Hay un equipo core de Neuvillette que se usa bastante, que no tiene sentido alguno porque solo usas a Baizu como healer y como microescudo. Y la core es de Bloom, un equipo de Kazuha para el sombra verde con esta core de monohidro y de último personaje un Baizu. El equipo se convierte en un equipo de Bloom donde el daño de Bloom da exactamente igual porque no llevas mucha maestría en casi ningún personaje, pero Baizu te da el aporte defensivo que necesitas, tanto con un healing muy poderoso que no te da Zhongli, como con un escudo cada 2 segundos y medio, que aunque sea un escudo que ya sabéis que no sirve para nada literalmente, por la absorción que tiene, que es muy poca, sí te da un escudo cada 2.5 que al rompértelo es una resistencia a la interrupción de gratis cada 2.5 y eso al final ayuda bastante a Neuvillette. Entonces, los equipos de electrocargados, teniendo en cuenta que la core de monohidro también se puede jugar con Charlotte a Permafrost, y de nuevo es una core extraña con Charlotte Permafrost, y es la core de monohidro simplemente que los enemigos están congelados, con lo cual no te golpean, o incluso he visto gente jugar este equipo con Ganyu de sub DPS bastante poderoso, porque Ganyu tiene un daño brutal y juegas la core de monohidro que hemos dicho con Ganyu. Tienes la core de electrocargados, donde al incluir un electro ya se genera un daño global en todos los enemigos que estén cerca de electrocargado, que puede generar una cantidad de multiticks brutal, porque se puede combear tanto con los dragones de Beidou, como con los golpes de los tótems de Yae, como con la cantidad increíble de multihits de la C6 de Fischl. Las variantes de electrocargados hay dos variantes principales, con y sin la C1. Se puede jugar cualquier combinación de Neuvillette más un electro. Principalmente recomendaré por aquí incluir a Furina y luego podéis elegir si jugar alguna Nemo, donde también recomendaré Xianyun o Kazuha si os falta healing, o si el electro es un electro que nos dé healing como Cookie, que se puede jugar perfectamente, y la misma Cookie que usáis triple maestría para el Hyper Bloom, solo aprovechando la maestría para que ella sea por los pulsos lentos que tiene la que active los electrocargados, ya de por sí el daño es muy alto y se aprovecha. Entonces, básicamente, separando los equipos con y sin la C1 de electrocargados, porque hay infinitas variantes, tendríamos, si no tenéis la C1 y hace falta un escudo, las variantes de Neuvillette, Furina, Xianyun para el sombra verde y healing y Beidou con escudo, o cualquier variante de Zhongli para la resistencia a la interrupción, con Neuvillette, con Fischl, que es muy poderosa, y de último personaje se puede jugar aquí a Kazuha, se puede jugar a Furina, aunque no lleváis healer, y básicamente buscar ese escudo que nos ayude. Pero si tenemos la C1, tenemos los techos más altos de los electrocargados en multi-target, aunque ya sabéis que el daño de Neuvillette se puede focalizar en un enemigo, entonces por eso es tan poderoso el equipo. ¿Dónde tenemos a Neuvillette, Furina, Xianyun como healer y de último se puede jugar una Yae o, como os he dicho en otros vídeos, la futura Clorinde tiene pinta de encajar en este equipo y Yae nos da un daño, según lo bien construida que la tengáis, ligeramente superior a lo que nos puede dar Beidou, pero es que además tenemos la variante de poder jugar Cookie, Kazuha, Furina y Neuvillette, donde, como os he dicho, se aprovecha la maestría de Cookie para el daño de electrocargados. Y os recomiendo muchísimo jugar este equipo porque en lo que tiráis la elemental ulti de Furina, elemental ulti de Cookie y aquí por último ya tiráis el combo de Kazuha para dejar listo el sombra verde para que entre Neuvillette, va a ocurrir que a lo mejor os habéis bajado ya la sala antes de entrar con Neuvillette, porque el daño de Furina ya de por sí es alto y se aplica tanto en la reaplicación de hidro como electro para los electrocargados, mayoritariamente, no siempre, pero sí más de la mitad de las veces, la maestría de Cookie o de Kazuha, que ambos tendrán seguramente 1000,
para ese daño de electrocargados y veréis que los enemigos solo con ese daño de electrocargados repartido entre todos los enemigos, porque con Kazuha al juntarlos vas a reaplicar ambos elementos por los dobles torbellinos que hace a Electro y a Hydro, la sala ya se ha desaparecido literalmente antes de entrar con el propio Neuvillette por Kazuha, Kuki, Furina. Y no por el daño infligido, porque el daño infligido de Furina no aplica a la reacción de electrocargado, aplica a los daños brutos de los personajes, pero no a la reacción que solo utiliza el nivel y la maestría de los personajes. Kazuha y Kuki, 1000 de maestría, nivel 90. Así que este es el último equipo, pero posiblemente las combinaciones de electrocargados a día de hoy son las más poderosas por el pico de daño multitarget y las más utilizadas por comodidad de equipos de Neuvillette, aparte de que aprovechan la core más potente de Neuvillette, que es la de Monohidro, con Kazuha o Xianyun, y un sub DPS adicional electro o un healer electro como puede ser Kuki. Poquito más. Estos son todo el desglose completo de los equipos de Neuvillette. Incluso os he hecho la mención honorífica a los Permafrost con una Ganyu sub DPS que se puede usar. Y algún equipo habrá que se me haya escapado, pero los más utilizados y los más poderosos los tenéis en este vídeo. El que juguéis y no esté en este vídeo, dejármelo en los comentarios para ir leyéndolo y recordar si realmente se me ha pasado algún equipo en este vídeo. Y poquito más. Gracias por ver el vídeo, eres el equipo del canal. Cuidaos mucho, explotar el botón de like, el botón de suscribirse, gracias por el apoyo al canal. Cuida mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.